he hecho muchas cosas, que la gente diría que son malas, ¿me arrepiento? No, ya que lo que hago lo hago por bien, pero antes de juzgarme, de criticarme y de odiarme, deben saber por qué pasó todo, por qué me convertí en Averno. Yo solo era un chico de 17, Sebastián Cread, antes era mi nombre, antes de morir. No era un chico común, pero tenía una buena vida, amaba a mi familia más que mi vida, pero me la quitaron, mi familia, mi vida, todo, me lo quitaron todo. Mi padre, Nicolás Cread, un hombre incomparable, un padre irreemplazable. Recuerdo cuando tenía 4 años, mi padre volvía de la guerra, él era un soldado. Desde ese día mi padre siempre me enseñó lo que sabía, cada cosa, me entrenaba, y me preparaba, recuerdo cómo me hacía practicar hasta que me sangraban los nudillos, un día le pregunté, ¿por qué haces esto? Solo quiero ser normal. Lo dije con tono de furia, él me miró a los ojos, y me respondió, la gente no es lo que parece, la verdadera batalla es la vida, y tienes que estar listo. Después sonrió, y me acarició la cabeza, él era mi padre, un hombre alto y fuerte, ojos cafés y pelo marrón, además de que nunca lo vi agachar la cabeza ante nadie. Lo amaba y admiraba. Después está mi madre. Sara Benzalo, una mujer con los ojos amarillos tostados y pelo negro. Amable siempre, arriesgando todo para darme todo, nunca dejó de protegerme ni de sonreír. Mis padres, siempre dicen de que yo saqué lo mejor de los dos. Los ojos de mi madre, y el pelo de mi padre. Pasaron los años, mi padre empezó a pasar mucho tiempo en una habitación, mezclando químicos raros. Ya que él no solo era un bruto soldado, era un científico, o químico, ya no me acuerdo, ya no importa. Le pregunté, ¿qué haces? Y solo me dijo, un bien para tu futuro. Ahí interviene mi madre, dijo que no lo molestara, y que me preparara, pues faltaba un día para Halloween, y que pensara en mi disfraz. Yo salí a la calle, nunca me encantó esa idea de vestirse y salir a pedir dulces, pero esa noche, conocí a Averno. Iba solo en la calle, cuando vi una de tiendas ambulantes, ya que era época de Halloween. Vendía disfraces y máscaras, pero de todas esas, una me atrajo. Solo tenía 13 años, cuando la vi, lo que ahora soy, mi máscara, una calavera dorada, con unos cauchos que te pones, para que quede fija, y una fina tela negra, que te cubre la nuca y parte de la espalda. Cuando te la pones, si la miras bien, parece que sonriera, no vi ninguna igual, así que la compré. No sé para qué, ya que yo no solía salir de mi casa. Solo me atrajo. La llevé a mi casa, y se la mostré a mis padres. Mi papá dejó de trabajar, la vio, y me dijo, bien hecho, todo hombre necesita un símbolo. A mi mamá no le gustó, se quejó, dijo que estaba fea, que no entendía esos gustos de ahora. Ese día no salí, me quedé entrenado en mi casa. Yo no tenía muchos amigos, o mejor dicho, ningún amigo. Pasaron los años. 4 para ser exactos, y llegó ese día, el que marcó mi vida. Desperté de mi cama, y bajé a desayunar. Empezó como un día común, salió mi padre a ese cuarto, y sin que yo le preguntara, sin que le dijera algo, me empezó a decir en lo que trabajaba. Dijo que era un combustible orgánico. Le pregunté, ¿por qué? Me respondió, diciendo si sabía porque él estuvo en la guerra, moví la cabeza en señal de que no sabía. Él sacó un galón de gasolina, y dijo, por esto, por la gasolina. No por el petróleo, todo ese líquido negro, cada litro le cuesta la vida a 10 personas. No quería que en el futuro yo pagara por una cosa tan estúpida, él no tuvo opción en hacerlo o no, además, todas esas sabandijas que solo buscan dinero sin importar a quién dañen. Supuse que se refería a los líderes de las multinacionales del petróleo. Solo pensar en lo que pasó, mi padre solo por esa cosa, me dejó muy incómodo, casi con ira. Le sonreí, y le dije mientras ponía mi mano en su hombro. Haces bien, papá. De pronto. Nos interrumpen, el desayuno. Tocaron el timbre, mi padre miró para la ventana, y salió, mientras me ordenaba que no saliera. Me fui a mi pieza, y miré por la ventana. Había un hombre con un traje negro, y bien peinado. En ese momento se veía imponente. Vi cómo discutía con mi padre. Noté cómo le daba un cheque, y mi padre lo tiró. El hombre lo señaló de forma de amenaza, y volvió a su auto, mi padre después entró a la casa, bajé rápido, lo veía nervioso, y sus ojos llenos de ira. Mamá lo trataba de tranquilizar, pero no servía. Recuerdo que unas horas después, decidí salir a la calle para pensar qué había pasado.
Me fui por un sitio que no conocía. Seguí caminando, miré hacia atrás, y no vi a nadie. El lugar donde caminaba se hacía más raro. Cuando vi el cielo, noté que ya había oscurecido. Cuando volví a fijar la mirada al camino, vi a un encapuchado. Me mostró su navaja mientras me amenaza: no hagas las cosas difíciles, no soy Dios para quitarte la vida. Escupó al suelo y le digo: no eres nadie para digerirme la palabra. Supongo que se enojó, ya que trató de apuñalarme, lo detuve sujetándole la muñeca, casi se la rompo, fue muy fácil, con el brazo que tuve libre lo empecé a golpear, hasta que soltó la navaja. No sé por qué estaba tan furioso con él, pero no podía parar, así que cogí la navaja, y le abrí el estómago de lado a lado. Lo cogí de la chaqueta, y lo miré mientras se desangraba, hasta cuando cerró los ojos, y murió. Reaccioné, miré mis manos, y salí corriendo a mi casa. Cuando entré, no le hablé ni a mi madre ni a mi padre, me encerré en el cuarto. Mi mamá golpeó la puerta del cuarto, preguntándome qué me pasó. Le grité, nunca le había gritado antes, le dije: nada, no te metas. Me metí en el baño, me lavé, y me volví a encerrar en mi cuarto, hasta que me llamaron a cenar. Me senté, y me disculpé con mamá. Miré alrededor de la mesa, y no vi a mi padre. Le pregunté a mamá, me dijo que estaba ocupado, y un poco nervioso. Le dije: ¿por qué ese hombre? Y me empezó a decir lo que había pasado. Que ese hombre era uno de los líderes más importantes de las empresas de petróleo, y que el combustible que estaba haciendo mi padre, destruirá todas esas empresas. Por eso, ese hombre le ofreció dinero a tu papá, y cuando se negó, ese hombre lo amenazó a él, y a nosotros. Terminé de cenar, besé a mi madre y le dije: hasta mañana, y me fui a mi cuarto. Me acosté, cerré los ojos, y me dormí. Desperté horas después, estaba todo oscuro, salí de mi cuarto, me dirigía a la cocina, cuando sentí un golpe seco en mi nuca. Caí, sentí como me amordazaban y ataban, veía como me arrastraban a la sala de mi casa. Después, vi a mi mamá y a mi papá igual que yo, y de las sombras, salió ese hombre, diciendo que todo esto era culpa de mi papá. Por no aceptar la oferta que le había ofrecido. Después le ordena a sus matones que se quiten los pasamontañas. El que sostenía a mi mamá, era un rapado tatuado, en la cara, un matón de quinta. El otro, el que tenía a mi papá, era un mono ojos azules, y bajo de estatura, no sé quién era, para hacerle eso a mi padre. Y el que me tenía a mí, era uno con pelo largo castaño. De pronto, ese hombre, saca una pistola, le apunta a mi madre. El hombre, le dice a su matón que le quite la cinta que no le deja hablar, antes de hacerlo, el infeliz le lame la mejilla diciéndole, que se preparara. Intentó soltarme, pero no pudo, me desesperó, intentó todo, gritar, forzar, pero nada sirvió. Sebastián, te amo, y sonríe mi mamá. Esas fueron sus últimas palabras. Suena la bala, y cae muerta. Ese hombre, al verme como intento soltarme, le ordena al que me sostenía que me soltara. Me arrastro hasta el cuerpo de mi madre, e intento revivirla gritando: mamá, no lo hagas, por favor, mamá. Mientras agito su cuerpo, pero me doy cuenta de que ya murió. La miro, y la beso, diciéndole: te amo, mamá. Con lágrimas miro a ese desgraciado, ya me iba a ir hacia él, pero veo que le apunta a mi padre, y me detengo. Miro a mi papá, estaba destrozado, no paraba de llorar, y cuando le quitan la cinta, no dejaba de culparse, intentaba convencerlo de que no era su culpa. Te quiero, papá. Y yo a ti, hijo, estoy orgulloso de ti. Y suena el disparo. Cierro los ojos. Cuando los abro, veo a mi papá en el piso. Entro en shock, y solo me pongo a llorar. Miro cómo camina hacia mí, con el arma, cierro los ojos, esperando el flash, pero no pasa nada. El maldito se burlaba, diciendo que no asesinaba niños, al menos no hoy. Les ordena atarme a la casa, y de que se aseguren de que no me pudiera mover. En un momento, me veo rodeado de llamas, estaba seguro de que iba a morir quemado. Cuando siento como sueltan, miro atrás, y es mi papá, intento ayudarlo a salir, pero la puerta, y todas las salidas estaban envueltas en llamas. El techo se caía, y utilizo el cuerpo de mi padre, como escudo para protegerme. Pasé la noche en los restos de mi padre, esperando que las llamas se apagaran. Me arrastro por unas cenizas, que antes era mi casa, y veo que lo único que sobrevivió es mi máscara. La cojo con mi brazo derecho, ya que necesito el izquierdo para arrastrarme.
Llego hasta un bosque, no estaba herido de muerte, estaba cansado. Cierro los ojos, y duermo mientras pienso, y lloro por lo que pasó, pensando cómo me voy a vengar de esos 4. Creo que esa vez dormí por 2 días, hasta que una noche me despierto con ese dolor en mi brazo derecho. Es insoportable, estaba todo quemado, apenas lo podía mover. Salí del bosque repitiéndome que necesitaba ayuda, no me puedo curar solo. Me dirigí al hospital más cercano, creo que fue mala suerte que el más cercano estuviera a 3 kilómetros. Cuando llegué al hospital, me desmayé. Creo que alguien me recogió. Cuando me despierto en una camilla, con el brazo vendado, me dicen que no estaba registrado, no encontraron, no sabían quién era, y que lo único que llevaba era la máscara. Cuando me pregunta quién soy, volteo la mirada, y me quedo callado. Solo estuve 3 días en el hospital, después me fui. Regresé al bosque, estaba solo a planear cómo lo iba a hacer, cómo los iba a matar. Primero, iba a ir por ese hombre que mató a mi familia. Llevaba planeando mi venganza semanas. Lo iba a atrapar, busqué información, descubrí que su nombre era Víctor Salvador, uno de los empresarios más importantes de la exportación y comercio del petróleo. Él y sus 3 matones alquilaron una casa en la ciudad. Uno incluso trajo a su familia, supongo que no querían levantar sospechas. Tal vez fue por eso que las alquilaron durante un par de meses. Fue suficiente tiempo para empezar. Estaba a un día para ir por el maldito de Salvador, a un día de acabar con él, y aún no puedo creer lo que pasó. Me estaba preparando, cuando estaba dentro del bosque sentí como la gente estaba altera, así que corrí hacia las calles. No entendía nada, cogí un periódico del día, y decía, Víctor Salvador, uno de los empresarios más importantes del petróleo, muere por un ataque cardíaco, mientras hacía ejercicio. No lo podía creer, duré todo el día golpeando troncos, para romperle la corteza a los árboles. Pero no era suficiente, esa noche estaba cegado por la ira, y sediento de sangre, no podía controlarme. Esa noche corrí a la ciudad. Me puse mi máscara, no me podía controlar. En mi camino, me encontré con una cabaña abandonada. Afuera de ella, estaba una vieja. Le cogí el hacha de cortar madera, y seguí corriendo a la ciudad. Cuando llegué a la ciudad, no me importaba, y no me importó matar a hombres, mujeres, jóvenes y viejos. Simplemente me los encontraba, y los mataba. Cada asesinato lo hacía peor que el anterior, no paraba hasta ver sus cuerpos descuartizados, hasta que estuvieran sin cara, no paraba, seguía así hasta que no pude más, y me cansé, y fui al bosque. Me senté en el árbol vuelco en el que estoy viviendo, miré a la luna, y empecé a sentir remordimiento, hasta que una frase llegó a mí. No importa. Que los inocentes tengan su recompensa en el paraíso, y los desgraciados se pudran en el infierno. Lo dije toda la noche, una y otra vez. Cuando hubo un momento en el que ya no sentía remordimiento, ni culpa. Ahí supe que lo que hago, lo que hice esa noche, estuvo bien. Envía a los inocentes hacia su recompensa, antes de que les pasara algo como me pasó a mí, y que perdieran su inocencia. Y a los desgraciados que mandé al infierno, evité que tuvieran una vida buena, y que no tuvieran la posibilidad de escapar a través de la muerte, como lo que pasó con el maldito de Salvador. Todo lo que hice, salió en los periódicos y en los noticieros, no tenían ninguna pista, no tenían nada, pero sabían que no me podía distraer, aún tenía 3 malditos que enviar al infierno. Primero, fui por el que me sostuvo. El del pelo largo. Gracias a la información que encontré, supe dónde vivía. Él trajo a toda su familia. Su esposa y su hijo de 10 años, esperé el momento adecuado para atacar, hasta que una noche, el maldito salía de la casa, no sé a qué, y no me importaba. Me metí a la casa, y atrapé a su esposa y a su hijo. Supongo que cuando él llegó, y no vio a nadie, empezó a buscarlos, hasta que llegó al bosque, donde vio mi pequeño rastro de migajas, a más bien mi pequeño rastro de sangre. Cuando es que me ve sosteniendo a su hijo, ya degollado, sentí lo furioso que estaba. Él saca un arma y me apunta, pero antes que disparara, cogí mi hacha, y se la acerqué al cuello de su esposa, que estaba colgada con alambre de púas a una rama del árbol. Estaba bien lejos del suelo, no queremos que le pase algo a tu esposa. Esa frase fue suficiente para que soltara el arma, y se tirara al piso, me acerqué a él. Se intentó abalancarse a mí, pero antes que lo hiciera, le enteré mi hacha en la rodilla. Y después la siguiente, para evitarme convenientes, le rompí los brazos con el mango del hacha. Esos gritos que hizo, aún los recuerdo, sentí tanto placer al escucharlos, pero no fue lo mejor.
Me preguntó que quién era, y por qué hacía esto. Lo callé, y le dije. Primero hablará con su esposa. Le quito la cita de la boca a ella. Amorte, pero antes de que termine la frase, le lanzó un fósforo y se empieza a quemar. Escucho sus gritos, y miro como el maldito empieza a llorar y a maldecir. Me esperé hasta que ella dejó de gritar y moverse. Y ahí fue cuando le respondí la pregunta que me hizo. ¿Quieres saber quién soy? Soy tu Avernor personal, le dije, mientras me quitaba la máscara. Cuando me vio, empezó a tartamudear, diciendo que yo debería estar muerto. Le hago lo mismo que a su esposa, lo cuelgo de las manos con alabar de púas a una rama de un árbol. Supongo que le dolió, no dejaba de gritar, a lo mejor fue porque le rompí los brazos. ¿Porque mi familia, ellos eran inocentes? Gritaba. Le respondí con una sonrisa. Los inocentes tendrán su recompensa en el paraíso, pero tú te pudrirás en el infierno. Lo miré y lo empecé a bañar en gasolina, y después, antes de lanzarle el fósforo, le digo. Sebastián Cread murió en el incendio con sus padres, estás viendo a un monstruo, estás viendo a Averno. Se me queda mirando, y lanzo el fósforo. Me quedé ahí toda la noche escuchando cómo gritaba, viendo cómo se retorcía. Al final cojo mi hacha, aún ensangrentada, y escribo en el piso mi nuevo nombre. Averno. Regreso al bosque. Mi nueva casa, en ella me siento seguro. Me alimento de todo lo que pueda cazar, lo único que tengo de valor, es este diario. Lo escribo para que la gente sepa por qué hago lo que hago. No me importa si después me ven como un villano, o un héroe. Lo que hago lo hago por un bien, y con eso me basta. Después de esto, los dos que faltan, ya se debieron dar cuenta de qué está pasando, intentarán escapar. Eso es seguro, una presa se me escapó, gracias a la muerte, otra no me pudo ni verme llegar, y las otras dos intentan escapar. Empieza la caza.